Ocurrió hace poco más de 2 siglos, en una lejana porción de tierra al sur de casi todo. Un grupo de hombres y mujeres, sabiéndolo o no, comenzó a escribir la historia de un país que ni siquiera tenía nombre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo empezó todo? Fue tal vez con aquellas banderas extrañas divisadas en la madrugada de Quilmes, con la resistencia y el nacimiento de una sensación de patria en los pechos de los habitantes de una colonia. Fue en las encendidas jornadas de mayo, entre el grito y el fervor de aquellos que se atrevieron a pensar un lugar justo para vivir, o en las profundidades donde intentaron apagar tanta audacia. Esta es la historia de nuestros héroes, la de nuestros muertos, la de nuestros crímenes. ¿De dónde venimos? ¿De la huella dejada sobre el hielo de la cordillera por el soldado anónimo o su indómito jefe? ¿O del rastro rojizo con que se tiñeron nuestras luchas, también de aquel orden tan parecido al miedo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nos trajeron los iluminados fundadores del Estado con su carga de proyectos y de leyes, o ellos mismos con sus inconfesables listados de enemigos desterrados o muertos. El siglo XIX desplegó sus banderas de progreso incluso aquí, de un modo racional a veces, prepotente otras, pero en el siglo XX se trataría de que aquello pudiera ser de todos. El Estado, una democracia. La economía, un modo de alimentar a cada argentino. Esta historia tendrá protagonistas más complejos e imprevisibles. Las masas, los grupos sociales, los votantes, los partidos políticos. Por primera vez, la historia empieza a ser un relato plural. Una historia por eso más nuestra, por eso más contradictoria. Después de las libertades, reales o ilusorias, ha llegado el tiempo de los derechos, o más bien, de la incesante lucha por conseguirlos. Capítulo 9. Hambre y violencia en el granero del mundo. ¿Dónde se habrá metido? La última vez que lo vi fue en 1896. Pero quedamos en encontrarnos acá. ¿Sería acá? ¿Por qué le habré dicho que sí a Mario? ¿Quién me manda a mí a deambular por la pampa? Juan, ¿qué hace Juan acá? Pensé que no te iba a encontrar nunca. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? ¿Qué decís? Bien, todo bien. ¿Y Mario no venía? Mira, no sé. Me pidió que te diera un sobre. Ah, bueno, a ver. Llévalo al zoológico. No entiendo nada. ¿Qué tipo? ¿Qué hago yo ahora acá, perdido en el medio de la pampa con un historiador? Y no sé, ya que viniste... A mí este lugar me hace pensar en cuando la Argentina era el granero del mundo. ¿Sabés que nunca entendí muy bien qué quería decir eso? Sí, sobre todo porque eso sería bueno, ¿no? ¿Quién puede querer vivir en un granero? Sí, un granero es un depósito, un lugar inanimado, que no genera mucho valor agregado y muy pocos puestos de trabajo. ¿Y de dónde viene eso del granero del mundo? De cuando el mercado mundial nos condenó a ser proveedores de materias primas y compradores de manufacturas, ¿no? Una condena aceptada de buen grado por los dueños del país. Exportábamos todo. Todo, empleos, puestos de trabajo. El tema es por qué se insiste a cada rato en la necesidad de volver a aquella época, ¿no? Sí, también el tema es por qué creemos que lo que es muy bueno para muy pocos es bueno para todos. Qué buena pregunta, Felipe. En el granero del mundo no existen grandes inversores, así que el Estado financia a privados para desarrollar las obras públicas, como la construcción del ferrocarril. Por eso, hacia 1884, casi la mitad de los ingresos de la Argentina estarán destinados al pago de deudas contraídas con bancos extranjeros. El 75% de la red ferroviaria estará en manos británicas. En poco tiempo, un abanico de vías
cubriría la pampa húmeda llevando los productos agropecuarios a su único destino, el puerto. Finalmente le hiciste caso, me trajiste al zoológico. Parecía un buen lugar para ponernos en tema. Estamos en 1898. ¿Quién gobierna? Roca. En menos de 12 años tuvimos 4 presidentes. Juárez Celman, Pellegrini, Luisa Espeña y José Evaristo Uriburu. Una crisis política tremenda. Sí, la verdad que el país se sacudió bastante. Pero con la vuelta de Roca al poder en 1898, todo volvió a la calma, ¿no? El zoológico de Buenos Aires estaba terminando para esa época, la segunda presidencia de Roca. Sí, Roca hizo bastante obra pública y casi termina este zoológico. Es además Roca el primer presidente reelecto de la Argentina. Sí, hay que aclarar una cosa, ¿no? Los votantes entonces tenían menos libertad que estos animales. Y vivían mucho peor en muchos casos. Sí, sí, en aquella Argentina rica había mucha gente que la pasaba muy mal. Un país rico, lleno de pobres. Me suena eso. ¿Y sí? Mira, Felipe. Mira. HH008. ¿Qué querrá decir? Que Mario finalmente enloqueció. Probablemente, ¿no? Pero me estabas diciendo que Roca vuelve al poder, que lo reeligen sus amigos. ¿Pero por qué lo reeligen? Fundamentalmente porque era un general victorioso. Siempre estuvo del lado de los vencedores en cualquier acción que estuvo. Y la Argentina estaba al borde de una guerra con Chile. Argentina y Chile tienen una frontera de más de 5.000 kilómetros de largo. Es la segunda más extensa del mundo. Por eso no es raro que haya habido problemitas. Un acuerdo firmado en 1881 establece la cordillera de los Andes como frontera entre los dos países, pero el escaso conocimiento de las zonas repartidas y la imprecisión de los mapas hacen difícil establecer los límites reales. Desde 1895 el conflicto recrudece y los dos países inician una carrera armamentista. El presupuesto militar argentino se multiplicó varias veces, llegando a ser el 22% del presupuesto nacional. Es en medio de esta escalada que en 1898 Julio Roca es designado otra vez presidente. Pocos meses después, mantendrá con su par chileno Errázuriz la primera reunión entre presidentes de ambos países. Fue en un barco anclado frente a Puerto Arenas, pero el conflicto no tardó en agravarse. En la Nochebuena de 1901, estuvimos al borde de la guerra. En 1902 se firmaron los Pactos de Mayo. Consistían en relegar todos los litigios pendientes al arbitraje de la corona británica. El fallo de Eduardo VII llegó poco tiempo después. De los 90.000 kilómetros cuadrados en disputa, Chile se quedaría con el 54%. Ya tendría tiempo de agradecerlo. En medio del descontento de los que no pertenecían a la élite, o sea, la mayoría de la población, Roca sufrió un atentado. Entrando a inaugurar las sesiones del Congreso, se elevó un piedrazo. Por lo que veo, parece que guardaron la piedra y el pañuelo con el que se limpió. De hecho, inauguró las sesiones con el pañuelo en la cabeza. Pero eso fue durante el primer mandato de Roca, ¿no? Claro, fue como un aviso de lo que iba a venir, ¿no? La cosa se estaba pudriendo. Sí, estaban sonando todas las sirenas, pero parece que nadie las quería escuchar. La Argentina fue un gran exportador de materia prima, ¿no? Lo que lo convierte en un importador de otro tipo de cosas, ¿no? ¿Te imaginas qué? Y sí, Felipe, deuda. Argentina exporta puestos de trabajo e importa deuda. Y eso parece que fue siempre así, ¿no? Sí, sí, es un excelente análisis del modelo que nos quisieron imponer desde siempre, ¿no? Del principio de los tiempos. Pero yo me refería a otra cosa. ¿A qué? Bueno, después de las guerras de independencia, las guerras civiles, la guerra con el Brasil, la guerra con el Paraguay, la matanza de gauchos e indios, la Argentina tiene que empezar a importar otro tipo de materia prima. ¿Qué tipo de materia prima? Gente. Argentina había quedado despoblada y necesitaba mano de obra, ¿no? Y van a empezar a venir de todos lados. Escapaban de la crisis agraria, la falta de trabajo y las persecuciones políticas y religiosas. Desde sus pueblos debían viajar cargando valijas, sacos e hijos hasta los puertos de Cádiz, Vigo, Génova, Nápoles, Trieste, Hamburgo o Burdeos. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron durante esos años. Y muchos no sabían muy bien a dónde venían, ¿no? ¿Y por qué venían acá, Felipe? Bueno, porque el gobierno argentino les había prometido tierra, trabajo, felicidad. Pero nadie les aclaró que es suicida creer en la promesa de un gobierno argentino. Y bueno, pasa que a veces una promesa es mejor que nada, ¿no? Sí, eso es verdad. Ahora, empezaron a llegar durante el gobierno de Avellaneda, ¿no? Claro, hasta 1880 llegaron unas 100.000 personas en busca de trabajo, de tierra, pero a partir de la campaña del desierto y como consecuencia de esa, la tierra estaba repartida y la mayoría tuvo que quedarse en las ciudades a trabajar de lo que podía, ¿no? ¿Fueron muchos? 3 millones de personas. La emigración masiva fue un negocio muy lucrativo para las compañías de navegación.
Las empresas aumentaron sus ganancias, reduciendo la tripulación, sirviendo comida de escasa calidad, ofreciendo espacios reducidos y precarias condiciones de higiene. Gentío, malos olores, exceso de frío, calor, enfermedades. Eran 30 días viviendo una pesadilla. En algún momento de su viaje, los pobres de Europa podían cruzarse con los ricos argentinos, que viajaban con su vaca a bordo para tomar leche fresca, o tiraban su vajilla de oro al mar después de cada comida. Los ricos de la Argentina llegaban a París a patinarse los dividendos generados por el granero del mundo. Y mientras los niños bien tiraban manteca al techo, en Argentina los inmigrantes no la pasaban también. Y no, claro, viajaban en condiciones miserables durante semanas y semanas, sin saber muy bien a dónde venían, y cuando llegaban los alojaban acá, en el Hotel de Inmigrantes. En este hotel de inmigrantes donde el Estado les garantizaba 5 días de alojamiento. 5 días, ¿y después? Y después... Y después a tratar de sobrevivir en el granero del mundo. Claro. Pero ojo, porque los dueños graneros se equivocaban al suponer que podían prometer tierra, trabajo, felicidad y después someter a los inmigrantes a condiciones de humillación y miseria realmente increíbles. Y es que esas cosas siempre traen consecuencias, ¿no? Seguro, porque junto con el ejército de desocupados y la mano de obra barata estaban importando también la rebelión. Attenti, compà. Escuchen, la situazione è grave. Tutti tenemos que sapere que hay que luchar por nuestro derecho. Tutti tenemos que sapere que lo più valioso que abbiamo es nuestra libertad. Infórmese. Hay que estar informato. No hay que sucumbir al imperio del capitale. Luchemos. La protesta umana. Esta es nuestra verdad. Lea la protesta umana. Hay que estar en contra del capitalismo. ¿Quiere uno? Sí, cómo no. Muchas gracias. Junto a los campesinos sin tierra y los desocupados urbanos, llegan a Buenos Aires notables dirigentes del anarquismo y del socialismo. Huían de las persecuciones de los gobiernos europeos. Traen su experiencia sindical y política que compartirán con los integrantes del incipiente movimiento obrero argentino. La corriente anarquista se expresaba a través del periódico La Protesta Humana. Se llega a ser anarquista cuando se tiene el odio racionado al régimen capitalista, a esta odiosa tiranía del dinero por todas partes denunciada, pero siempre más implacable, más amenazante y más peligrosa. Basta ver en acción a los hombres de la banca, a los intrigantes financieros y a los especuladores sin escrúpulos, la gente llamada de negocios, abogados, notarios, alguaciles, todos los canallas que manchan el papel timbrado de las naciones o de los pueblos. Un gobierno conservador que decide incentivar la llegada de barcos repletos de anarquistas y socialistas. Este capítulo no puede terminar bien, Felipe. Y no. Mirá. ¿Qué? Mario. Vamos. Hoy vomité la cara del ministro de Economía que estaba al lado de mi cama. No, en un diario, una foto. No dormí con el ministro de Economía. Yo soy burócrata lector, no burócrata ¿Estás seguro pedante. que era acá, Felipe? Según el mapa que estaba en la guantera, es acá. Te digo que me asusta un poco este lugar, ¿eh? Sí, A mí me así encanta. fue. Sí, vomité la cara del ministro de Economía que estaba al lado de mi cama. Te lo voy a ver, vomité la cara del ministro de Economía que estaba al lado de mi cama. Discúlpenme. Así que ustedes llegan cuando se les canta, muy bien. ¿Que nos estaban esperando? Y la verdad que ya no. Me disponía a hacer la pausa para la infusión que establece el convenio. ¿Nos puede decir qué es esto? Podría decirle, pero estaría violando el convenio. Porque parte de mi trabajo es brindar información
Ahora, no debería trabajar porque estoy justo. En la pausa para la infusión que establece el convenio. Así es, compañero. Muy bien. Bueno, les voy a decir. Este es el archivo total de la Nación. ¿Qué podemos hacer acá? Gracioso, pero usted es un hombre de historia. Acá tienen toda la información que quieren. Vamos, pidan. ¿Qué se les ofrece? Yo, si no les molesta, no tiene mucho que ver, pero estoy muerto de hambre. ¿No me convida un vigilante? Gracias. Ahora, Juan, te quiero contar algo. ¿Vos sabés que en la cultura popular todavía quedan vestigios de la influencia anarquista? ¿En dónde? ¿En el vigilante que me estaba por comer? Claro. Hay uno que no sabe todavía. Los panaderos, que eran su mayoría anarquistas, denostaban a sus enemigos bautizando las facturas con ironía. Por ejemplo, Cañoncito y bomba de crema. para ridiculizar al ejército, Bola de fraile, suspiro de monja. para ridiculizar a la iglesia. Y el vigilante, para ridiculizar a la policía. Felipe, era mío el vigilante. ¿Suyo? Sí. No sea burgués, Di Natale, por favor. Oh. Terminó la pausa. Discúlpenme. ¿ustedes anarquismo dijeron? Anarquismo. Pasillo de 1900, al fondo a la izquierda. Gracias. Que lo disfruten. Gracias, Uy, quería preguntarle al historiador de dónde viene la frase al fondo a la izquierda. Si es de un arquitecto o si es de algún político que quiso defecar el país o en su defecto algún no sé. El movimiento anarquista convive tradiciones pacíficas con tradiciones violentas. Lo cierto es que para principios del siglo son muy influyentes en el movimiento obrero. ¿Y qué hacen? ¿Forman partidos? ¿Quieren elecciones? Ellos están a favor de la acción directa, la organización obrera, la huelga general. ¿Y qué cambios proponen? Proponen destruir esta sociedad injusta para construir otra, sin patrones, sin gobiernos y sin religión. Una cosa gradual, digamos, moderada. ¿Sabes que lo que no me queda claro es qué diferencias había entre los anarquistas y los socialistas? Si querés jugamos al juego de las diferencias. Dale. El anarquismo lo trajeron los italianos y españoles. El socialismo vino a través de los primeros alemanes que llegaron perseguidos por Bismarck. La mayoría de los socialistas eran trabajadores calificados, artesanos, hombres capacitados en manejos de máquinas y hasta algunos profesionales. Los anarquistas tenían más inserción en los oficios. Eran carreros, choferes, panaderos. Los socialistas creen en las reformas graduales y en la acción parlamentaria. Los anarquistas creen que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. El debut político del socialismo no fue muy auspicioso. Ocurrió en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 1896. Así describía una víctima del sistema la farsa electoral del régimen. Vengo a votar por Juan B. Justo. ¿Usted ya votó? No, fíjese, Dickman Enrique. Le digo que ya votó. Déjeme la mesa libre. No, pero debe ser un error. Ningún error, usted ya votó. Mejor dicho, ya votaron por usted, así que por favor retírese. Vamos, oficial. Ni más ni menos. ¿Cómo que votaron por mí? Pero no puede ser. No puede ser. Quisimos protestar, pero la policía nos arrojó brutalmente del atrio. No nos resignamos. ¡Viva el socialismo! ¡Repartámosla! Y en medio del malevaje que nos miraba huraño y de soslayo, ofrecimos panfletos socialistas a todo el mundo. ¡Viva el Partido Socialista! ¡No me toque! ¡Viva el Partido Socialista! Algunos ciudadanos heroicos consiguieron filtrarse a través de la espesa malla del fraude y cantar unos pocos votos socialistas. Pero estos fueron anulados en el escrutinio por orden del presidente del atrio. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el socialismo! Nuestra historia oficial nos ha dejado una imagen casi idílica de nuestras clases dominantes, ¿no? Sí, siempre nos dijeron que era gente muy austera, que no ostentaba. Sí, la realidad es un poquito diferente, ¿no? Los ricos de la Argentina, a la medida que fueron aumentando su fortuna, fueron abandonando aquella austeridad campestre para abrazar un lujo casi desmedido. Pero como Felipe, ¿no reinvertían en actividades productivas? ¿No diversificaban sus negocios? No, discúlpame, era un chiste. Mirá si les iba a quedar para reinvertir, ¿no? Sí, en realidad siempre algo quedaba, ¿no? Porque esta gente mandaba mucha plata afuera, a los bancos de Francia, de Suiza, pero de todas maneras Buenos Aires se fue poblando de palacetes como este, el Ortiz Basualdo. Que hoy es la Embajada de Francia. Claro, o como aquel, el Palacio Pereda, que hoy es la Embajada de Brasil. Y no podemos olvidarnos del Palacio Paz.
Se inspiró en el Louvre de París y costó 4,5 millones de pesos de 1908. Increíble. ¿Qué hay hoy acá? ¿Una embajada? No, acá funciona el círculo militar. ¿Y cómo consiguieron un edificio tan costoso? Algo habrán hecho, ¿no? Sí. Entonces, para algunos las cosas estaban muy bien. Sí, para algunos estaban muy bien, pero para la mayoría estaban muy mal. Cuando volvieron del Paraguay, las tropas argentinas trajeron, entre otras cosas, la epidemia de fiebre amarilla. El foco infeccioso se concentró acá, en el barrio de Monserrat y San Telmo, donde vivían las familias patricias, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron? Sí, abandonaron sus mansiones para trasladarse a Barrio Norte, Recoleta. Y ahí comienza una larga fuga hacia el norte que parece no va a terminar nunca, ¿no? ¿Por qué lo decís? Y estos hasta Miami no paran, Felipe. Sí, tienes razón. Lo cierto es que en esas mansiones donde antes vivía una familia, ahora pasarían a vivir algunas más. 40, 50, 100. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas. Conventillo es un diminutivo de convento. Los comparaban irónicamente con ellos por la cantidad de celdas que tenían. Eran gélidos en invierno y tórridos en verano. Eran insalubres, pero para los que recién llegaban de Europa era la única posibilidad de vivienda. Vamos. Vos no, tranquilo, ahora le toca al alemán. Y vos cuidado con la soga. Mirá que te la cobro, vamos. Cuando las camas no alcanzaban, algunos hombres optaban por dormir sentados contra la pared, sostenidos por unas cuerdas. A esa incómoda manera de descansar se la llamaba maroma. A pesar de las incomodidades, los precios eran altos para el sueldo de un obrero. No, vamos, arriba. Vamos. Va, que hay que dejarle la cama a este. Acostate, confidencia. 6 horas, 6. Va. ¡Rápido! ¡Agarra las escobas que llegó la policía! Como te imaginarás, los desalojos eran comunes y solían terminar en una batalla campal. Coronel, tiene que hacer algo, deténgalos. ¿Cómo se atreve a decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién es usted? Yo soy el encargado de esta casa. Le pido por favor que haga algo. Deje que la masa de los bajos fondos se exprese. Así lo vamos a poder identificar. En 1907 se produjo una novedosa huelga de inquilinos. Los habitantes de los conventillos de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca decidieron no pagar sus alquileres frente al aumento desmedido aplicado por los propietarios. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Calma! ¡Calma! ¡Cálmense! ¡No podemos seguir viviendo en estas condiciones! ¡No podemos permitir que este sistema de explotación nos siga humillando! ¡Tenemos que pasar a la acción directa! Y eso significa no pagar más el alquiler. ¡No paguemos más el alquiler! ¡Mujeres, madres! ¡Barramos con estas escobas las injusticias del mundo! ¿Ven? ¡Vamos! Ahí tiene uno. Anarquista se nace. ¡Avance! Días después, centenares de mujeres salieron a las calles con sus escobas para protestar por la represión en la que Miguelito Pepe fue herido de un balazo. Las mujeres anarquistas se hacían sentir en la calle con conciencia política y de género. Junto con las mujeres socialistas, inaugurarían la presencia femenina en la política. Algo impensado en aquella Argentina conservadora. En aquel Buenos Aires del principio del siglo XX solo había un lugar más frío que el cuarto de un conventillo. No me vas a llevar a un frigorífico. Sí, vamos, ándale, vamos. Vení. En 1910 la Argentina era el principal exportador mundial de carnes, el principal exportador de cereales y el segundo de carne congelada y lana. Pero, porque siempre hay un pero. Sí, claro, por supuesto. Te propongo un juego. Te leo un texto de aquella época, me decís dónde salió publicado. Dale. Mientras los ricos terratenientes y los grandes patronos obtienen beneficios cada vez mayores, se permite que quienes realizan laboriosamente este trabajo real, que rinde estos beneficios, pasen su vida en condiciones que no llegan a los niveles mínimos de existencia. ¿Qué publicó este texto?
Es muy fácil, Felipe. Eso tiene que ser una editorial de La Protesta, el diario de los anarquistas. Frío. La Vanguardia, el periódico socialista. Más frío todavía. Estás congelando, Juan. La verdad que sí, literalmente, Felipe. ¿Qué tan lejos estoy? Lejísimo. Este es el informe que presentó el Lloyds Bank a sus accionistas. Pero estos de Lloyds Bank eran una manga de zurdos. Sí, ¿viste? Parece. Lo que pasa es que era una época de grandes contradicciones. ¿Vos pensás que mientras entraba todo este dinero a la Argentina, cuando se sancionó la ley de servicio militar obligatorio en 1901, más de la mitad de los jóvenes no dan ni la talla ni el peso? Están desnutridos. Pero que entonces todas estas se iban de viaje. Claro. ¿Y la gente? Palos, Juan. Para la gente va a haber palos. En 1904, el gobierno de Roca le encargó al médico catalán Juan Vialet Massé un informe sobre el estado de la clase obrera en Argentina. El funcionario elaborará un documento que se transformará en la más cruda denuncia de los horrores del sistema de explotación de nuestro país. Escribirá, por ejemplo: aquí, el trabajador es menos importante que la máquina y que la bestia, porque éstas tienen un precio de compra. Si un hombre se pierde, se repone con otro que no cuesta dinero. Son los tiempos del Tigre Hotel, con sus 3 pisos y sus 120 habitaciones, con sus salones de billar, sus canchas de tenis y sus pistas de patinaje. Y poco tiempo después, su casino, porque en ningún lugar del planeta se jugaba como en la Argentina de 1900. Aunque Vialet Massé escriba que se extrema la explotación del pobre, el martirio de la mujer y la primera fuerza del niño. Los niños se acaban en flor después de una niñez mísera, si es que salen vivos del claustro materno. 5.000 argentinos viajaban cada año a París, gastando un promedio de entre 10 y 15 millones de pesos por viaje. Por eso, si alguien tiene mucho dinero, se dice que es rico como un argentino. Para que te des una idea de quién pagaba la fiesta de las clases altas argentinas, la mitad del presupuesto de 1903 se iba en el pago de cuotas, amortización e intereses de nuestra deuda externa. Nada de esto podía terminar bien. No, claro que no. En 1896, unos 10.000 trabajadores ferroviarios que exigían una jornada de 8 horas, la anulación del trabajo los domingos y el pago doble de las horas extras fueron a la huelga durante 4 meses. Fue la primera medida de fuerza de alcance nacional. Por pedido de la empresa inglesa, intervinieron la Marina y el Ejército. 5 años después, en mayo de 1901, se crea la Federación Obrera Argentina, que nuclea a la mayoría de los gremios del país. En 1902, el gobierno de Roca promueve la Ley 4144, conocida como Ley de Residencia. La Ley de Residencia fue presentada por el escritor y senador Miguel Cané en el Congreso. Uy, qué lindo. Otra creación del autor de Juvenilia. Sí. ¿Y qué decía la ley? La ley permitía la expulsión de los extranjeros que el gobierno consideraba indeseables. No me digas nada. Socialistas, anarquistas, sindicalistas. Claro. El problema era que cuando el hombre llegaba a su país de origen podía ser condenado a muerte o a cadena perpetua, porque había venido a la Argentina escapando de esa persecución política, ¿no? Claro. Mirá, si me das a elegir me parece que me quedo con Juvenilia, aunque me cuesta mucho. Sí. ¿Y con la ley de residencia qué pasó? Y el movimiento obrero no se iba a quedar tranquilo. Ante la Ley de Residencia, el movimiento obrero reacciona enérgicamente. En noviembre de 1902, la FOA decreta la primera huelga general de la historia argentina. El acatamiento a la medida es muy amplio. Los puertos y muchas fábricas quedan paralizados. El gobierno decreta el estado de sitio. Se desata una violenta represión. En 1904, la FOA convoca un acto por el 1 de mayo en la Plaza Mazzini. A poco de iniciada la marcha comienza una represión policial que arrojará un saldo de varios muertos. Se decreta la huelga general pidiendo el encarcelamiento de los responsables. El gobierno tenía que hacer algo ante semejante agitación. El gobierno se limitó a hacer una pequeña reforma en el sistema de elección de diputados. Aplicó el sistema uninominal que permitía a cada ciudadano votar por un candidato en vez de votar por la lista completa. Y así resulta elegido Alfredo Palacios. Claro, que será el primer diputado socialista de toda América. Con Palacios llega al Parlamento de las ideas socialistas. Hace aprobar leyes tan importantes como, por ejemplo, el descanso dominical. Su primer debate importante es contra la ley de residencia. ¿Viste dónde salió? ¿Qué sé yo? Antes de Gardel y los bulevares de París, antes de la seda y el champagne, antes de las rubias de Nueva York y también antes del bandoneón, el tango tuvo de todo. Menos glamour. Fines del siglo XIX en Buenos Aires. Un universo de hombres solos, buscando alegría en los arrabales y en los piringundines. Los marineros que habían traído al puerto la música de la habanera cubana. Los inmigrantes que llegaban de a cientos de miles y 7 de cada 10 eran varones.
Los militares que habían peleado en la campaña del desierto y ahora tenían todo el tiempo libre. Los criollos y los negros que mezclaban sonidos y pasos de baile de aquí y de allá. El tango andaluz, la contradanza española, el candombe. Entonces apareció la milonga. La milonga fue reina y señora. Justo ahí, donde no sobraban señoras. Y los mejores payadores como Gabino Ezeiza también se subieron al carro del éxito, acercándole algunas rimas milongueras al pueblo trabajador. En teatros, en circos y en academias de baile, en fiestas de barrio, en los garitos y en los cafetines, quedó claro que primero hay que saber sufrir. Y se sufría, ¿eh? Pero habían encontrado con qué alimentarse el alma, una forma de sentir. Y un día, de todo ese menjunje, nació el tango. La Buenos Aires refinada de la época miró de costado la ribera del Riachuelo y los conventillos del sur, las percantas, los taitas y la gente de Avería. Pero después del desprecio, llegaría la fascinación. Los primeros tangos no tenían letra, pero alcanzaba con los títulos, ¿eh? El fierrazo, colgate del aeroplano, 2 veces sin sacarla, qué polvo con tanto viento, embadurname la persiana y la concha de la lora que no pasó la censura. Y la tuvieron que llamar la cara de la luna, porque somos guapos, pero no tanto. Y mientras germinaba el tango, había otro lugar donde se sacaban a bailar siempre los mismos, el gobierno. A partir de 1904, el poder político empieza a dividirse. Roca no logra designar a dedo a su sucesor y una comisión de notables elige la fórmula Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta. A poco de asumir, Quintana enfrenta un nuevo alzamiento radical en febrero de 1905. Los rebeldes, encabezados por Hipólito Yrigoyen y apoyados por varios cuerpos de ejército, se hacen fuertes en la capital, Mendoza y Santa Fe. En Córdoba, llegan a tomar como rehén al vicepresidente y a controlar la provincia. Finalmente, la rebelión es derrotada, pero la alarma para los sectores dirigentes queda encendida. Para sumar confusión, en 1906 muere Manuel Quintana y asume su vice, Figueroa Alcorta. Pero en 1908, las diferencias entre Roca y Alcorta llegan a su punto culminante, cuando el primero bloquea todos los proyectos de ley del Ejecutivo en el Congreso, y Alcorta decide cerrar el Parlamento e intervenir las provincias controladas por Roca. El baile sigue siendo entre pocos, pero se pone algo más movido. ¿Y hubo más revoluciones radicales? No, la de 1905 va a ser la última, pero va a instalar la figura de Hipólito Yrigoyen, ¿no? ¿Que va a ser presidente? Sí, pero para eso falta. Eso va a ser en 1916, ya con el voto secreto, universal y obligatorio. Lo que va a estallar ahora es la protesta obrera, el conflicto social. Aumentan las huelgas, la organización obrera y también la represión, encabezada por una figura que se va a hacer tristemente célebre, el coronel Ramón Lorenzo Falcón. En 1909, anarquistas y socialistas deciden conmemorar por separado el 1 de mayo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea. Desde temprano, comienzan a llegar familias obreras con sus banderas rojas y negras. Protestan contra la desocupación y los bajos salarios. Fíjense, en lugar de usar nuestra bandera, usan la bandera roja. Esta masa indisciplinada de antiargentinos no tiene tradición ni origen. El coronel Ramón Lorenzo Falcón observa atentamente el acto. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan y vuelan algunas piedras. Rusos nihilistas. Falcón ordena una dura represión a cargo de la policía montada. El escuadrón de seguridad ataca a la multitud con balas y sables desenvainados, a la usanza de los cosacos del zar. El saldo es de 11 obreros muertos y 80 heridos, entre ellos varios niños. Como consecuencia de los hechos, se declara una huelga general por tiempo indeterminado
hasta tanto no se consiga la libertad de los detenidos y la apertura de los locales obreros. Así se inició la Semana Roja. 60.000 personas acompañaron los féretros de los obreros asesinados hasta el cementerio de la Chacarita. Ese día, más de 220.000 personas abandonaron su lugar de trabajo en todo el país. Las fábricas cerraron, el puerto y los ferrocarriles quedaron inactivos, pero una vez más serán reprimidos por la policía. Y el heroico coronel Falcón será felicitado por el presidente Figueroa Alcorta. Entre los presentes en el acto de Plaza Lorea había un joven anarquista que miraba todo con ojos asombrados. Se llamaba Simón Radovisky. Había nacido en Ucrania en 1891 y llegó a la Argentina en 1908 escapando de la persecución zarista. A poco de llegar se pone en contacto con círculos anarquistas y después de varios meses de trabajo ya estaba todo listo. Disculpe, me distraje mirando a una señorita. ¿Qué me estaba diciendo? No, usted me estaba diciendo que es descendiente de moros. Ah, sí. Y mi apellido tiene connotaciones guerreras. Por un lado, Falcón era un cañón usado antiguamente. Y por otro, quiere decir halcón. La mañana del 14 de noviembre de 1909, Simón Radovisky tomó el tranvía 17 que lo dejó en Callao y Quintana. Radovisky caminó por Quintana hacia el cementerio de la Recoleta y esperó unos minutos. No puedo dejar de pensar en esa señorita. El jefe de policía, el coronel Ramón Lorenzo Falcón, y su secretario, Juan Lartigó, morirían horas después en el Hospital Fernández. Todavía aturdido por la explosión, Radovisky corre por Callao hacia el Bajo. Cuando los policías lo alcancen, él intentará suicidarse pegándose un tiro en la cabeza, pero falla en el intento. Será capturado y arrastrado a la comisaría. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? En la comisaría 15, Radovisky fue sometido a torturas. Sin embargo, nunca dio los nombres de los compañeros con los que había planeado el atentado. ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Eh? ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Quién te dio la bomba? ¿Quién te dio la bomba? Se realizan los actos organizados por la Policía Federal para honrar la memoria del ex jefe de la institución, coronel Ramón Falcón, y su secretario, señor Lartigó. En el monumento erigido en la avenida Quintana se depositan ofrendas florales en nombre de la jefatura. El profesor Falcón tiene más homenajes en Buenos Aires que Castelli o Monteagudo, la escuela de cadetes de la policía, ¿no? Incluso la dictadura le puso el nombre de Falcón a esta plaza. Claro, no era raro ver a los vecinos tapar ese nombre y reemplazarlo por el de Simón Radovisky. Después le cambiaron el nombre en serio. En el 2002, la Asamblea de Floresta que se reunía en esta plaza decidió llamarla Ernesto Che Guevara. Pero no logran que el gobierno de la ciudad acceda a ese cambio. Sí, no solo eso, sino que en el 2007 el gobierno de entonces colocó una placa donde recordaba además que Falcón participó en la campaña del desierto. Por suerte parece que igual los vecinos no se rinden, ¿eh? Parece que no. En tiempos en que las clases altas se sentían amenazadas por los trabajadores, este hombre era una especie de héroe. Un héroe de la mano dura. ¿Te suena? Y historia argentina. Sin embargo, el homenaje más grande que se le hizo fue justamente acá, ¿no? En Falcón y La Carra funcionaba el centro de detención El Olimpo, una de las sedes del horror de la última dictadura militar. Sí, claro.
1902 la cárcel que estaba en la isla de los Estados se trasladó a Ushuaia, que por entonces era un pueblito de unas 40 casas más o menos. ¿Y quién la construyó, Felipe? Los propios presos, pero no solo la cárcel, también hicieron caminos, puentes, proveían la electricidad, el teléfono, fabricaban el pan. Todo era producto del trabajo de los presos. La cárcel de Ushuaia funcionó hasta 1947. Acá el poder obligaba a convivir a presos políticos con criminales peligrosos, ¿no? ¿Cómo quiénes? Y por ejemplo, Mateo Banks, considerado el primer asesino serial de la historia argentina, o Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. ¿Un asesino de niños? Claro, que convivía con presos socialistas y anarquistas condenados después de la Semana Roja, o presos radicales condenados después del golpe del 30. Acá vino a parar Radowitzki y tuvo suerte de que no lo condenaran a muerte. Claro, o sea, fue porque tenía un tío rabino que pudo presentar una documentación que demostraba que era menor de edad. Pero en un proceso realmente de una rapidez inusitada, fue condenado a prisión por tiempo indeterminado acá en el penal de Ushuaia. Cada aniversario del atentado a Falcón era condenado a una celda solitaria a pan y agua durante 20 días. Acá estuvo 21 años hasta que lo indultó el presidente Irigoyen. Uy, vamos que llegamos tarde, ya se habla, ¿eh? ¿A dónde, Felipe? ¿A dónde vamos? Al primer aniversario del centenario de la Revolución de Mayo. Tratando de ocultar los claros indicios de injusticia y de creciente violencia social, en mayo de 1910, una Argentina atravesada por profundas contradicciones se apresta a celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Como en otros momentos de la historia, un gobierno de legitimidad dudosa intentará mostrarle al mundo un simulacro de país pujante y progresista. Esta avenida de Mayo, que fue el primer bulevar arbolado de la ciudad de Buenos Aires, una especie de sucursal de la Hispanidad, fue el lugar donde se produjeron los desfiles del centenario. ¿Y cómo fueron esos festejos? ¿Viste cómo son esos festejos, no? Desfiles de regimientos locales, de regimientos de países vecinos, barcos atracados en el puerto, ¿no? Nada demasiado original. No, nada demasiado original. ¿Pero pasó algo más? Sí, la gran bailarina Isadora Duncan bailó en nacional vestida solamente con la bandera argentina. Bueno, eso ya es más interesante. Sí, sí, claro. ¿Y quiénes vinieron? Bueno, fueron invitados todos los reyes y mandatarios del mundo occidental. Vinieron todos, me imagino. No. Solamente vino la infanta Isabel de Borbón, una aristócrata de segunda clase, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, algunos ministros, periodistas, escritores, entre ellos Georges Clemenceau, que dijo, esta gente está montando una gran escenografía para vaya a saber qué tragedia o qué comedia. La tenía clara. La tenía bastante clara, sí. A este Teatro Avenida, que se inauguró en 1908, vino la infanta Isabel cuando estuvo de visita. Vino a ver una zarzuela, La Verbena de la Paloma, con un elenco local realmente notable, ¿no? Los hermanos Podestá, Florencio Parravicini. ¿Querés que entremos? Mira, te digo la verdad, hasta la zarzuela me divierte más que un desfile militar, así que vamos. Entonces, Felipe, en la Argentina de 1910 festejaban todos. Bueno, no todos, ¿no? La Central Obrera Anarquista convocó un paro y una movilización que llevó más de 70.000 personas. Ah, eso le arruinaba la fiesta al gobierno, no se podían quedar de brazos cruzados. Absolutamente. Imagínate que Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio y promueve una ley de defensa social que establecía la pena de muerte, limitaba la actividad sindical, prohibía el ingreso de extranjeros procesados y la prensa anarquista, ¿no? Qué linda manera de celebrar el centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? Esto a Moreno le hubiera encantado. Sí, totalmente. A esto tenés que sumarle el accionar de los grupos de derecha que quemaban locales sindicales, anarquistas y socialistas, ¿no? ¿La mazorca, Felipe? Bueno, por lo menos los mismos apellidos, ¿no? Fíjate que estos muchachos llegaron a quemar la carpa del payaso Frank Brown. ¿Por qué? ¿Era anarquista? No, había cometido la locura de dejar entrar gratis a los pibes pobres. Ah, totalmente inaceptable. Completamente inaceptable. Prepárate, vamos a ver el final. El centenario de la Revolución nos encontraba con estado de sitio, el Congreso clausurado. La prensa obrera acallada. Miles de trabajadores detenidos o deportados. En 100 años, el poder colonial se había transformado en un poder igualmente concentrado e ilegítimo. Pero mientras las clases altas bailan en la cubierta, por abajo,
el barco empieza a crujir. La única carne de cañón en esta guerra fuimos los pobres. ¡Viva el sindicato, carajo! Crece la certeza de que a los dueños del poder ya no les sería tan fácil manejar el país como si fuera una estancia. Son anarquistas, maximalistas, extranjeros, judíos, rusos insolventes. Estoy armado, ¿eh? No van a lograr anexar la patria a su imperio bolchevique tiránico. Gestión y propiedad privada. Tranquilo, tranquilo, eso. ¡Paren, muchachos! ¡Paren, muchachos! ¡Hay represión en la Bacena! ¡Están matando gente! ¡Vamos! En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota. Y acompáñenos, por favor. Está bien, no se moleste, puedo ir solo. ¿Escucharon, señores? Este hombre quiere ir solo al cuarto oscuro. Señor presidente, llevamos 40 años de fraude. El radicalismo solo participará en los comicios si se garantiza que la ley electoral sale en tiempo y forma y si se garantiza la libertad del sufragio. ¿Cómo que votaron por mí? Pero no puede ser. No puede ser. ¡Viva el socialismo! ¡Repartámosla! Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. Pero ver quién ganó las elecciones presidenciales y esta porquería no anda. Las primeras elecciones nacionales bajo la ley Sáenz Peña han sido una auténtica fiesta cívica. El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses, buscando el bienestar común y corrigiendo la desigualdad. No se engañen, si no nos mandaron a la guerra fue porque el peludo nos mantuvo neutrales para seguir vendiendo a Inglaterra el fruto de los trabajadores explotados. Cuando parece que la civilización argentina se malogra, la Providencia crea la Liga Patriótica Argentina. ¡Basta, decimos, a la insolencia! ¡Muera la anarquía! ¡Fuera los extranjeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!